Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 63. Nuestro invitado de hoy es Ernesto Jargrowski. Ernesto es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, fue su rector y hoy se desempeña como director de investigación de la CAF. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal todo por allá? Muy bien, gracias. Un gusto hablar con vos. Igualmente, como siempre. Mira, quería empezar por el tema de la inseguridad, que es un tema en el que vos investigaste y que está en el tope de las preocupaciones de la gente, ¿sí? Inflación e inseguridad aparecen ahora en todas las encuestas como las dos principales preocupaciones de la población en Argentina. Ahora, los datos de inseguridad, de crimen, ¿viste? Son siempre un poco ruidosos, ¿no? Por ejemplo, estuve mirando la tasa de homicidios en Argentina y viene cayendo desde 2014 ininterrumpidamente, lo cual parece raro. Ahora, en la Universidad de Itela, el LISIP, que vos creaste, ¿no? Y que yo participé, Rafael Di Tella también, hacen hace muchos años una encuesta de victimización. Contanos un poco qué es esa encuesta y qué mide y qué está diciéndose. Mira, te agradezco la pregunta y arranco un poco más atrás. Como vos decís, la inseguridad en los países latinoamericanos, incluyendo Argentina, permanentemente está en el top 3 de la preocupación de la gente. O sea, puede ser la situación económica, que en el caso de Argentina aparece como inflación, después puede aparecer desocupación, inseguridad, y esos tres temas van rotando. Lo primero que es sorprendente del tema, incluso ahora, digamos, ya tan avanzados en el siglo XXI, es que tenemos muy malas estadísticas. Ya se sabe hace tiempo que es muy superior medir el delito a través de encuestas de victimización para no tener que confiar en las denuncias de la gente al sistema policial o al sistema judicial, porque eso tiene un montón digamos, no solo de subreportes, sino que las tasas de reporte de denuncia de distintas poblaciones son muy distintas, porque hay gente que no confía en la policía, que tiene miedo a la policía, un indocumentado, un inmigrante, distintos grupos étnicos, raciales, grupos sociales. Eso, digamos, obviamente importa el tipo de delito, hay delitos que se van a denunciar mucho menos, o porque son irrelevantes, o porque son más, digamos, más traumáticos. Entonces, la aproximación es tener encuestas de victimización. Y las encuestas de victimización son bastante esporádicas y bastante caras. Lo que realmente no tiene para mí todavía una explicación es por qué no incluimos preguntas de victimización en las encuestas permanentes de hogares que están súper desarrolladas en todos los países de la región. Y creo que México y algún país más son los únicos. Hay muy pocos países que tienen alguna pregunta de victimización en sus encuestas permanentes. Y, por ejemplo, sobre el tema de desocupación, que es otra preocupación de la sociedad, todas las encuestas de hogares tienen un módulo de, no sé, 40 preguntas. Le preguntas a la gente si trabajó, si buscó trabajo, cuántas horas, si tiene jubilación, vacaciones, formal, informal, sector, si es capataz, operario. Para el tema de inflación, hacemos una enorme inversión de las agencias de estadísticas públicas para medir la inflación. En todos estos casos me parece correcto. Y no hay algo parecido con el tema de inseguridad, cuando sería muy fácil, un costo marginal bajísimo, en una encuesta permanente de hogares, incluir algunas preguntas de victimización. Por lo menos incluir un par de preguntas. Hay una pregunta, ahora yendo al LICIP, que es la más, digamos, la más estándar, que es una pregunta impuesta hace tiempo por una encuesta regular
y una recomendación de Naciones Unidas, que es si alguna miembro de tu hogar fue víctima de un delito en los últimos 12 meses, después cuando la gente te pregunta, te responde que sí, le podés preguntar qué delito y podés extenderlo lo que vos quieras, pero el costo marginal de hacer eso en forma regular en las encuestas permanentes de hogares sería bajísimo y realmente no, es difícil de entender por qué no se hace. En el caso de, Pero crees sí, que es una cuestión ideológica? un poco sí, como que la preocupación por el delito erróneamente sigue estando más en la agenda de derecha, cuando en realidad, y eso lo estudiamos juntos, las víctimas del delito, por ahí no en el nivel, cuando el delito aumenta, le aumenta más a los pobres que a los ricos en la región. Ujú. Y obviamente que el daño de sufrir un delito, si a mí hoy me roban a la noche cuando vuelvo a mi casa, mis chicos comen igual. La Ujú. comida de mis hijos no depende de la plata que yo llevo en el bolsillo a la noche. Mientras que hay un montón de familias que si al papá o a la mamá los roban volviendo de trabajo, ese día hay una situación de iliquidez donde no solo que los pobres pueden sufrir más delitos, sino que el daño que generan esos delitos por la falta de un colchón de ahorro, de liquidez, de instrumentos, es muchísimo mayor. Y Porque, sí, yo creo que no puedo descartarle esa explicación que vos decís. Bueno, volviendo a tu pregunta sobre el LISIP, lo que hacemos en el LISIP hace, creo que debemos estar como por 18 años, es justamente una encuesta de victimización hecha en forma privada, esto es algo bastante costoso, donde se encuesta dentro de una encuesta más general, donde la Universidad de Itela calcula otros indicadores, se hace esta pregunta sobre si algún miembro del hogar de la familia conviviente del entrevistado fue víctima de un delito en los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Y ahora lo engancho con lo que vos decías de los homicidios. Eh, Argentina, y recientemente le pasó lo mismo a Chile y a Uruguay. mm, Argentina le habrá empezado ese proceso hace unos 20 años o por ahí un poquito más, 25 años. Nos hemos latinoamericanizado en nuestros niveles de delito. Hablemos primero de delito común. Y entonces, Argentina hoy tiene esas tasas de victimización que no son muy distintas del resto de América Latina, de aproximadamente un tercio de la población. El último número, digamos, son números que oscilan en 30, 31, 32. Ahora estamos volviendo, en la pandemia hubo una caída ujú. del delito, obviamente porque la gente estaba dentro de las casas, entonces tuviste en 2020 y 2021 una caída en la victimización. Bueno, Algunos estudios muestran algún aumento de violencia doméstica en ese periodo, y ahora volviste a los niveles anteriores. Ahora, afortunadamente, cuando uno mira homicidios, Argentina, Uruguay, Chile, que está con problemas de inseguridad crecientes, eh, tenemos en el cono sur niveles de homicidio más bajos. Es decir, al mismo tiempo coexisten niveles de victimización latinoamericanos con niveles de homicidio bastante más bajos que los de el norte de Sudamérica y los de América Central. Mi explicación para eso son dos. Una, que tienen alguna relación. Una es que afortunadamente tenemos niveles de tenencia de armas y de cultura de tenencia de armas mucho más bajos. Es decir, la gente no porta armas y eso significa que un conflicto, una pelea, una borrachera a la salida de un bar, dos autos que se chocan en un semáforo, hay una cantidad de conflictos.
un robo donde te vienen a robar y si vos no tenés un arma te dejás robar y eso es un robo, y donde vos por ahí si tenés un arma o si el otro ve que tenés un arma o si el otro cree que vos tenés un arma, termina en un homicidio. Eso hace que tengamos niveles de homicidio mucho más bajos. Y el otro tema es que, si bien tenemos problemas de crimen organizado, y eso es evidente en Rosario, y es evidente y es una preocupación creciente en la región, también tenemos menos conflictos internos, digamos, en el crimen organizado, lo cual está correlacionado con el primer fenómeno que yo decía, de menor tenencia de armas, de conflictos entre bandas que no se dirimen a los tiros, y eso también hace que tengamos menos homicidios. Entonces, tenemos esto que Pero entiendo volviendo, que hay gente que cuestiona las estadísticas y que piensa que ese decoupling, llamémosle, que tenemos entre los niveles de victimización y los niveles de homicidio, sea que alguna de las cosas esté mal medida, pero yo creo que también reflejan estos fenómenos propios afortunadamente, del sur de América del Sur. no, pero a ver, a mí lo que me llama la atención y porque no me quedó claro esto. O sea, uno puede tener un decoupling, puede tener más victimización, menos homicidios y esos homicidios ser menores que en otros países, pero igual no ser una sensación. Digo, puede ser que los homicidios estén creciendo, solo que vienen de abajo. Lo que parece raro de la tasa de homicidio argentina es que que viene cayendo. Y en este gobierno, donde por lo menos lo que uno ve en los medios parece como que han aumentado bastante los homicidios, eso no es capturado, ¿no? No sé si... eh, Mira, hay un poco de lags, entonces si esto pasó, digamos, si esa sensación es de los últimos meses, eso hay un poco de lags. Hay algo que conozco en un poco más de detalle, que es la Ciudad de Buenos Aires. mm, Hice un estudio durante COVID en la Ciudad de Buenos Aires, y en la Ciudad de Buenos Aires efectivamente creo que ha habido una mejora de una cantidad de indicadores, y hay un buen funcionamiento en varios indicadores de la policía de la ciudad. Eh, pero, pero si querés, yo creo que hay algo un poco paradójico, y ahora no solo me refiero, no paradójico, un poquito sorprendente, positivo, y es que uno podría pensar que para la situación de inflación y la situación de pobreza, uno tuviese digamos, un empeoramiento en indicadores de inseguridad, y eso tampoco lo estamos viendo en la encuesta del ICIP. mm. Se me puede estar confundiendo con el rebote de la salida de la pandemia, no puedo, pero es como que estamos, todavía también puede ser perfectamente, no podemos rechazar la hipótesis de que hemos vuelto a los niveles prepandemia, aunque uno ve un pequeño aumento 2022-23 contra 21-22, ¿no? Perfecto. Vos mencionaste que un determinante positivo para tener bajas tasas de homicidio es la no portación de armas, ¿sí? Y uno de los candidatos a presidente, Javier Milei, propone la libre portación de armas. Por supuesto que se puede dar un debate filosófico, pero dejando de lado el debate filosófico, ¿qué sabemos sobre la portación de armas y el crimen? ¿Sí? Sobre la libre portación de armas y el crimen. Mira, en Estados Unidos hay una serie de trabajos que muestran eh, correlación positiva entre tenencia de armas y homicidios en situación de delito, y también, obviamente, situaciones de violencia, llamémosle psiquiátrica, en las secuelas, y también de suicidios. Es decir, que realmente creo que es una
es perder un gran atributo que tiene todavía la sociedad argentina de que no es una sociedad que ande armada. Y como, y como decía en un momento, eso incluso cambia la situación de un robo, porque en esa situación de robo tampoco el ladrón piensa que vos estás armado, entonces hay un montón de incidentes que pueden terminar en un robo y no en un homicidio. Lo otro que sabemos de estudios de sociedades con problemas de crimen organizado más instalado, el caso de Colombia, el caso de México, es que tenés altos niveles de conflicto por la violencia entre organizaciones criminales en Centroamérica, y eso también ocurre cuando en una sociedad está muy difundida la aportación de armas, ¿no? Con lo cual, si vamos estrictamente al problema de la seguridad ciudadana, es una mala recomendación pensar que, en mi opinión y en la opinión de esta evidencia, que sea buena en la que la sociedad civil esté armada. Bien. Dado que establecimos que tenemos niveles altos de delito y que esto es una situación que ya tiene más de 20 años en Argentina, ¿sí? Seguro que subió mucho hacia finales de los 90 y con la crisis de 2001 y se ha mantenido en niveles altos. Dado tus estudios de economía del crimen, ¿cómo pensás que se puede bajar? Mira, como decís, subió probablemente, digamos, subió en la crisis de desocupación y luego en la crisis de 2001. Son variables con mucha histéresis, llamémosle, o sea, es muy difícil salir del mercado criminal una vez que entraste. ¿Cómo, digamos, cuáles son para mí los nudos centrales de política? Uno muy importante es mecanismo que lo hemos estudiado con Rafael Ditela, de reproducción del delito son las cárceles. Las cárceles son en toda la región, digamos, pero también en Argentina, tenemos cárceles de malísima calidad, con privaciones, violaciones de derechos humanos, y eso hace que sea un fenómeno criminogénico, de reproducción de la criminalidad. Además, son lugares donde se establece el crimen organizado, eso lo tenés por ahí mucho más fuerte en el caso de Brasil, con el primer comando de la capital, pero también en Argentina hoy tenés un montón de delitos manejados de las cárceles, o sea que ese debería ser un foco, mejorar la situación en las cárceles, donde además tenés otro fenómeno, y es que tenés un montón de jueces garantistas, llamémosle, que, digamos, la verdad que no, uno no puede criticar que si van a mandar a una persona a unas cárceles que son tan horribles, consideren que ese es un castigo exagerado, que contradice a la propia Constitución Nacional, y entonces también las, las penas o la otorgamiento o no de prisión preventiva, de libertad condicional que otorga el sistema judicial están condicionadas por esa mala calidad de las cárceles. Entonces, ese es un lugar donde sin duda invertiría, no, no son inversiones particularmente costosas respecto a otros problemas de la sociedad, tener cárceles apropiadas, decentes, que sin hacinamiento y sin las situaciones de violencia, y otros países en el primer mundo lo han podido resolver, junto con otra cosa complementaria, y es que hay muchísimas oportunidades en todo el campo de la seguridad ciudadana de incorporación de tecnología. Una incorporación es las pulseritas de monitoreo electrónico, por ejemplo. Pulseritas de monitoreo electrónico evitan la reproducción de esta criminogénica del delito en las cárceles, porque vos, la persona que comete un delito, lo cumple en su casa con una pulserita
que hoy esas pulseras son mucho más baratas que tener una persona encarcelada desde el punto de vista fiscal. La tecnología ha mejorado por lo cual podés controlar hasta, digamos, escuchar las conversaciones, digamos, eventualmente si querés, pueden tener una cámara, pueden tener un micrófono, pueden incluso en forma transdérmica controlar consumos. También las pulseritas esas son muy importantes para el otro fenómeno que mencioné al pasar, que es situaciones de violencia doméstica, ¿no? Porque pueden evitar o controlar la distancia entre victimarios y víctimas. Y volviendo a la tecnología, el uso de cámaras de seguridad. Hace poco tuvimos nuestra reunión anual de Al Capone y se presentaba un paper sobre cámaras de seguridad que llevan los policías, no solo los patrulleros, sino personalmente. Y cómo todas esas tecnologías tienen fuertes impactos en mejorar la prestación del servicio policial y también en resolver después en proveer pruebas al proceso judicial, porque hay un montón de situaciones de fragancia donde directamente quedan grabadas, cosa que uno ya hoy ve, porque en la mayoría de los delitos ves que alguna cámara de una casa o de un negocio lo tomó, pero uno puede generalizar eso en cámaras fijas, en cámaras por parte de la policía. La policía puede incorporar, por ejemplo, el uso de armas no letales. Eso, la verdad que no hay ningún motivo. No entiendo el argumento de derechos humanos para que la policía no utilice armas no letales que justamente evitan que una interacción pueda terminar en un policía o en un civil, eventual criminal herido. Eh, entonces, hablé de las cárceles, la incorporación de tecnología en todas las dimensiones, la calidad de nuestra policía. Tenemos, para los niveles de delito que tenemos en la región, tenemos eh, policías, tenemos relativamente poca policía. Tenemos en términos relativos para nuestros niveles de criminalidad tenemos poca policía y esa policía está mal educada, podría estar mejor formada y está mal equipada. Cada vez que digo algo, por supuesto que pienso en las restricciones fiscales de la Argentina, pero ninguna de estas cosas que estoy diciendo son tremendamente costosas. No son particularmente costosas. Es probable que me animo a decir que el costo-beneficio para la sociedad de estas intervenciones en la mejora de las tecnologías policiales, en las tecnologías de patrullaje, en el control del patrullaje que hace la policía, en la mejora en la situación penitenciaria, en la incorporación de tecnología que a su vez facilita la intervención y después la actuación de la justicia, son todas cosas no demasiado caras y en varios casos más baratas que la alternativa, como el encarcelamiento, y con costos decrecientes, como en el caso de la incorporación de tecnología. Te cambio de tema, ¿sí? Vos sos un académico, hiciste tu doctorado en economía en Harvard, volviste a la Argentina, te incorporaste a la Universidad de Itela en la Escuela de Negocios, durante varios años te dedicaste mayoritariamente a la investigación, pero en algún momento asumiste una tarea directiva, ¿sí? Primero fuiste dean de la Escuela de Negocios y después el rector de la universidad, ¿sí? Bajo el periodo en que vos fuiste rector, la universidad se mudó al edificio nuevo de Figueroa Alcorta, digamos, el edificio remodelado, creo, me imagino que en la gestión anterior de Juan Panicolini. En tu gestión se hizo un edificio nuevo, muy grande. Corregime si algo no es así. Y después, ahora hay otro rector, también economista, Juanjo Cruces, y está planeando hacer un nuevo edificio, ¿sí?
¿Por qué una universidad como la de Itela ha podido crecer tanto en un país que en ese periodo se ha estancado? Mirá, es interesante la pregunta. Creo que nos habla eso principalmente del funcionamiento institucional. La Ditel había comprado el predio de Alcorta, no lo había terminado de pagar porque estaba escriturado durante la gestión del rector fundador de Gerardo de la Paulera. Después tuvimos una crisis institucional hacia, digamos, el año 2001, 2003, coincidente con el fallecimiento de Guido Itela también, y, y luego salimos de esa crisis con nuevos estatutos. Estatutos donde pasó a haber un funcionamiento mucho más republicano, diría, de la institución. Eh, la familia Di Tella redujo su influencia en la institución, a quienes había puesto la plata, y en muchos casos instituciones similares en el país o en la región mantiene el 100% de su influencia una familia fundadora. Ellos autodecidieron reducir su influencia. Se incorporó una cámara de académicos con gente de muchísimo renombre, se incorporó una cámara de empresarios, incluso adentro de lo que llamamos el grupo fundador. Ese grupo se amplió incorporando a gente como vos, y no solamente ser un grupo, digamos, nombrado por la familia por motivos de sangre. Eh, y creo que eso generó una institucionalidad en el funcionamiento de la institución, parece no, reiterativo, disculpas, en el cual pasó a haber, creo que, un proceso de selección de autoridades, un proceso de incentivo sobre esas autoridades, un proceso de alinear esfuerzos propios que existen en cualquier institución, de, por ejemplo, publicar un paper con los objetivos del crecimiento de la institución, y eso puso en marcha un círculo virtuoso donde además algo que debería ser lo estándar, pero en la Argentina no lo es, y es que es una institución donde la gente pone esfuerzo y donde donantes y los que trabajamos en la institución ponemos esfuerzo y ponemos plata, y donde hubo un funcionamiento totalmente transparente, y entonces ese esfuerzo y donaciones que se incorporaron fueron generando y reproduciendo excedentes que se fueron reinvirtiendo en la institución. Así, durante la gestión de Juan Pablo Nicolini, se terminó de pagar la hipoteca del edificio. Durante mi primer mandato, refaccionamos el edificio, alquilamos el edificio anterior a su vez generó un flujo de fondos para ser reinvertido. O sea, tenés una institución que tiene dos cosas o tres cosas que Argentina no tiene, que tiene una responsabilidad fiscal absoluta, o sea, tiene primero equilibrios fiscales y después superávits, un funcionamiento totalmente transparente, donde esos superávits se reinvierten, y un funcionamiento republicano que alinea mucho los incentivos, desde que si te esforzás adentro de la institución te va bien, hasta que ese esfuerzo personal también redunda en el conjunto cuando provees bienes públicos. Es difícil extrapolar todo esto al conjunto del país. Yo digo muchas veces que la Ditela es una islita, un archipiélago, pero es un archipiélago que ha ido creciendo y que tiene un poder reproductivo en sus graduados,
en sus profesores, y que ha continuado después, vamos, como vos lo contabas en términos de edificios, pero junto con esos edificios hay incorporación de profesores, hay nuevos programas, hay graduados, esos graduados van a trabajar al sector privado, pero creo que el factor institucional fue clave en esa arquitectura. A ver, yo lo conté en términos de edificios porque creo que es gráfico, te da la idea Sí, de sí. ahí adentro hay, hay cada vez más alumnos y más profesores, nadie pone edificio si no, si no es así, y además en un país donde no hay inversión, ¿no? Hace 20 años, entonces me parece que era gráfico. De todas formas, creo que vos me has dado una muy buena respuesta de por qué desde el lado de la institución hay buenas razones para crecer, pero ahora, ¿por qué la sociedad la abrazó, ¿no? Y fue creciendo la matrícula, o sea, en un país que no estaba creciendo? Eh, Tiene que haber habido un gran proceso de sustitución, gente que estudiaba en otros lugares y dijo, bueno, vamos a la Ditela. ¿Y cómo es eso en un país donde no necesariamente mejoró la distribución del ingreso, no creció el ingreso promedio? Una universidad privada que no debe ser de las más baratas pudo hacerlo, ¿sí? Mm. Sí, muy buen punto. Por un lado, creo que refleja eh, rasgos, esa demanda refleja rasgos de la Argentina. Nosotros despotricamos, nos frustramos permanentemente con la Argentina, pero hay un grupo de la sociedad que valora la educación, que valora la formación en capital humano, que cree que eso es donde tienen que invertir sus hijos y hace un esfuerzo grande para que sus hijos se formen bien. También porque un lugar como Ditela es un puente a una Argentina abierta al mundo y entonces si estudias en la Ditela podés tener un trabajo en el mundo o podés ir a hacer un doctorado a los mejores lugares y después volver o no volver a Argentina. Y después hay un grupo de padres pudientes que pueden financiar esto, que es muy meritorio, que además los meten a sus hijos, digamos, o influyen sobre sus hijos para que hagan este esfuerzo educativo, y también como parte de este círculo virtuoso que se puso en marcha, se ha desarrollado un programa de becas muy fuerte. Hoy el 50% de los alumnos de grado de la DITELA tienen alguna forma de beca o ayuda financiera, que en promedio es el 50% de la matrícula. Por supuesto que es caro estudiar en la universidad, pero estamos hablando que la mitad de los chicos tienen ayuda y esa ayuda puede ser la mitad del programa. Entonces, eso también permitió ampliar mucho el alcance y hoy tenés ahí digamos, una combinación de familias comprometidas pudientes y familias comprometidas esforzadas, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, felicitaciones, sí, es, creo yo, una de las grandes desarrollos organizacionales de Argentina es la Universidad de Itela. Y la verdad que eh, las veces que me ha tocado dar clase o ahora el rol que cumplo muy pequeño, como vos mencionaste, siempre me traen alegría porque, bueno, es algo que uno ve que crece en Argentina. Eh, es que Argentina, digamos, hay talento, o sea, no es que no hay talento, digo, tenemos un problema grave de la organización de nuestra macro, pero tenemos, y del Estado, digamos, ¿no? Y del Estado. Yo creo en el que... Estado, sí, o sea, cuando vos mirás los talentos individuales, los argentinos en la Academia Internacional, los argentinos, nada, en las artes, en el deporte, tenés un montón de dimensiones y no es que se ha perdido, por supuesto que Ujú. tenés un montón de deterioro institucional y de la educación pública, que es parte también de este fenómeno y ha generado, como decías, una sustitución, una migración que la ves en la educación primaria, en la secundaria y en la universitaria, pero seguís teniendo combinaciones de talento
y de esfuerzo que lamentablemente no logramos que se plamen en la macro y como decís en el Estado, ¿no? Sí, sí, viste que Milton Friedman decía, el problema siempre es el Estado. No, no, no estoy de acuerdo con él en general en el mundo, pero si lo hubiese dicho en Argentina, hubiese estado de acuerdo. Bien, te llevo a tu trabajo actual. Si ahora estás lo que se llama on leave de la universidad y estás trabajando en la Corporación Andina de Fomento, ¿sí? La CAF. Qué es exactamente la CAF y cuál es tu rol dentro de la organización? Mira, la CAF originalmente, como decís, era la Corporación Andina de Fomento porque fue fundada por los países andinos, creo que en Mm, 1968, y decidió tener su sede en el país más estable y democrático de la región en ese momento, que era Venezuela. Por eso la sede ujú, era en Caracas. Luego tuvo un proceso durante los años 90 y la primera década de los 2000 que continúa en el presente, en el cual se expandió al resto de Sudamérica, México, algunos países centroamericanos y España y Portugal. Es decir, que por decirlo ahora, es como el BID sin Estados Unidos, Canadá y algunos pequeños países centroamericanos. En términos de portafolio, debe ser como un 40% del BID. Eh, Cambió su nombre a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, cuando se volvió muy difícil para la gente que trabajaba en CAF, o para los no venezolanos que trabajaban en CAF, seguir viviendo en Venezuela, se pasó antes de la pandemia, 10 años antes, digamos, más de 10 años antes, a un sistema descentralizado, CAF tiene un área de investigación que yo dirijo como tienen habitualmente los organismos multilaterales. Es un área más pequeña que, naturalmente, que la correspondiente unidad en el BID o en el Banco Mundial. Y lo que nosotros tratamos de hacer es producir conocimiento para complementar o aumentar la productividad del financiamiento que provee CAF en la región. Se produce un libro anual que trata de estudiar un tema. Ahora estamos bastante preocupados con el cambio climático y la transición energética, por lo tanto esos son los dos libros que están siendo producidos, el de 2023 y el de 2024, y al mismo tiempo estamos presentando el de 2022 que fue sobre movilidad intergeneracional. pero esos libros que tratan como de decir, hacer como una interfaz entre la investigación que existe y los gobiernos, o producen mayormente nueva investigación. No, más bien lo primero. Se contratan algunos papers que son originales, se hace un concurso y se contratan algunos papers originales, pero no. Más bien es un libro anual sobre un tema que trata de evaluar, digamos, por medir el estado del arte en un problema o la situación en un problema, mirar la causalidad que ha sido estudiada, en general estudiada por otros, a veces nosotros tenemos contribuciones individuales dependiendo del tema, y luego, en la medida de lo posible, hacer recomendaciones de política. Y el lector de eso no es el editor de un journal, ni es, puede ser un académico, pero más bien es un policymaker, es un funcionario que si mañana tiene un problema con la inseguridad o tiene un problema distributivo en el sistema de pensiones o de salud, estoy pensando en los últimos libros, o en políticas ambientales o de transición energética, puede ir a buscarlo y ahí va a tener estadísticas de la región, entender algunos mecanismos y algunas recomendaciones de política. Bien, llegamos a Argentina, ¿sí? Obviamente la economía y en general la sociedad está en una situación muy mala.
Pero siempre hay una luz de esperanza porque hay una elección y va a venir, lo más probable es que, creo yo, lo más probable es que gane Juntos por el Cambio, pero las encuestas todavía están mostrando que no es obvio, ¿sí? ¿Vos cómo ves lo que queda este año? Porque siempre hay una crisis muy fuerte latente, ¿no? Que podría desatarse antes de alguna de las elecciones que hay por delante, afectarlas. Y entonces, ¿cómo ves ese proceso? Y después, ¿cómo ves, digamos, que el próximo gobierno tiene que enfrentar los problemas económicos que tenemos? Mira, un poco paradójicamente, yo veo una situación de enorme incertidumbre este año. Es sorprendente que la pantalla me dice que hoy es 26 de mayo y que en las dos principales fuerzas políticas no sabemos quién va a ser el candidato. Eh, Cosa que no fue así en 2019, no fue así en 2015, no fue así en 2011. Y, y tenemos la incertidumbre de las encuestas, ¿no? O sea, no parecería haber un crecimiento fuerte de Milei, no sabemos la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y no sabemos el candidato del Frente de Todos. Y en el plano económico, si bien yo siempre creí y sigo creyendo que se llega en esta situación de esta inflación, con inflación creciente, con estancamiento, con reservas negativas, pisando las importaciones, lo cual hace que vamos a tener un nivel de actividad muy bajo este año. Poco puedo descartar plenamente que no haya eventualmente una crisis más abierta, una evaluación, no sé qué va a pasar en la negociación con el fondo, si eso va a ser una condición para nuevos, digamos, una devaluación del tipo de cambio oficial, una condición para proveer más financiamiento. Esa incertidumbre la veo enorme. Tengo la sensación o quiero creer que después quien gane va a buscar un plan de estabilización. Creo que hay demandas de la sociedad en ese sentido y espero que digamos que el poder de un nuevo gobierno en confluencia con esas demandas de la sociedad que esperemos se expresen o se expresarán en ese proceso electoral permitan eh, digamos, implementar un programa de estabilización donde creo que vamos a coincidir, y no voy a ser original con esto, lo más desafiante en Argentina siempre es alcanzar un equilibrio fiscal sostenible. Eso no solo es difícil alcanzarlo, sino que después es difícil sostenerlo. Yo creo después que la forma de ese plan de estabilización, si está basado en el tipo de cambio, si tenemos un acuerdo general de precios y salarios, una convertibilidad, una desdoblamiento, hasta dolarización, todo eso es bastante secundario si no vamos a lograr un equilibrio fiscal donde el desafío ahí principalmente es político, ¿no? La crisis, este proceso de crisis está licuando gasto público, pero también está afectando los ingresos fiscales y aún, digamos, en una situación de estabilización, vos lo conocés mucho mejor que yo, que si frenás la inflación y no corregiste los mecanismos indexatorios del sistema previsional y de todo el sistema de seguridad social, es imposible cerrar la brecha fiscal. Entonces,
ahí vas a tener los desafíos coincidentes con todo un sistema de privilegios en distintas formas de empleo público, impositivos, previsionales, en comercio exterior. La verdad que el desafío es muy grande. Quizás hay en ese momento, o como ya en este momento, pero más a lo largo de este año, una demanda social por cambio en esa dirección, lo cual también puede permitir, por ejemplo, con respecto a la situación de 2015, otra composición del Congreso que nos permita ser más optimistas. Creo que cualquier gobierno que asuma va a intentar ese programa de estabilización y después el grado de decisión que tenga, el grado de compromiso político y realmente la paciencia, si es, digamos que la voluntad de cambio que tenga la sociedad nos dirá si esta vez seremos exitosos o si tendremos una nueva frustración, ¿no? Sí. No, ojalá que sí, ojalá que sí. Yo creo que sí hay una relación entre las elecciones y y lo que pueda hacer ese gobierno, ¿no? O sea, si vos te parabas en las elecciones de medio término, decías, mirá, la verdad que el kirchnerismo salió muy mal de estas elecciones y todos veíamos que la economía se iba a seguir deteriorando, ¿sí? O sea, nada de lo que pasó después sorprendió a algún economista bueno, ¿no? O sea, entonces vos decías, bueno, cambiemos que sacó 40 y algo en la de medio término, va a ganar en primera vuelta, eso lo va a dejar muy bien en el Congreso. Yo todavía espero que eso pase, pero si no pasa, si se da lo que dicen las encuestas de que hay un tercio, un tercio y un tercio, bueno, va a ser muy importante quién va al balotaje con Cambiemos, ¿no? Porque si va al frente de todos y termina de nuevo una elección donde Cambiemos, no sé, no va a ser tan ajustada como la de Macri Scioli, porque seguramente Juntos por el Cambio le ganará al frente de todos por una mayor diferencia, pero igual ya no es el gobierno que llega con esa fuerza parlamentaria y con esa legitimidad de origen necesariamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que todavía es bien importante que la sociedad diga, mira, si de verdad quieren resolver los problemas fiscales y inflacionarios que tienen, que elijan a alguien que lo pueda hacer y le den el voto, ¿sí? Porque si lo diluyen, no, se pierde un poco esa fuerza inicial, que como decís, es muy importante, porque si vos el primer día no resolvés cuestiones, reformas como la de la fórmula de ajuste de los jubilados, y querés bajar la inflación, eso te puede subir el gasto un par de puntos, ¿sí? Entonces no llegas más, ¿no? Al equilibrio fiscal. Sí, sí, sí. Comparto lo que vos decís. Creo que nadie está pensando en gradualismo, o sea que, y ese paquete de medidas iniciales va a necesitar mucho apoyo legislativo y en la sociedad. Sí, importa cómo se llega. También, si Ahora hubiese. te hago una pregunta técnica ahí, Sí. porque a ver si vos... Perdón, no, iba a decir que también importa si hubiese una PASO en el frente de todos, que no sabemos si la va a haber, quién es el candidato, si estamos hablando de candidatos, digamos, que ese paquete de medidas también va a necesitar algún apoyo, algún diálogo con una parte del peronismo, ¿no? Bueno, por eso, pero digo, si el frente de todos le va muy mal y sale tercero, vos vas a negociar básicamente con la fuerza de Milei y con los gobernadores peronistas que se van a estar abriendo, como lo digo, Mansur ahora fue jefe de gabinete de un gobierno kirchnerista, pero en el periodo de Macri era el que peor hablaba de Cristina Kirchner. Entonces, en ese sentido, creo que hay con quien negociar. Sí, Eh, igualmente en el Senado. eh,
aún en la mejor elección de Milei va a tener, peronismo va a tener una bancada mucho más importante que la de Milei, Sí, ¿no? sí, sí, pero son los gobernadores. Digo, fíjate que en el gobierno de Macri, en el Senado se negociaban leyes, ¿no? O sea, se negociaba el presupuesto, el acuerdo con el fondo, la reforma tributaria, el pacto fiscal con las provincias y, bueno, y otras que yo no tuve nada que ver, me imagino que muchas otras. Pero no, la última pregunta que te quería hacer, ok, entonces, si hay un ajuste muy fuerte de shock, ¿sí? Y se lo logra políticamente y técnicamente hacer, se puede ir rápido, no sé, al equilibrio primario por ahí. Pero eso es un masazo sobre el sector privado desde el punto de vista de la demanda agregada, ¿sí? ¿Qué pasa si la inflación no baja rápido? O sea, ¿cómo te imaginas que la economía reacciona? Yo sabes que no soy tan negativo. eh, tenemos un 2023 muy, muy malo. Ujú, Eh, y, y un impacto muy fuerte ha sido la sequía. Acá vos estás en Estados Unidos, pero acá diluvió las últimas 48 horas. ujú, O sea que yo no descarto que, dada la compresión de la actividad económica por la sequía y por las importaciones que tengamos en 2023, no permita, no sea tan mala, que haga que aún ese proceso de ajuste, que tenés un efecto sobre la demanda agregada, no tenga otros componentes, no incluya un crecimiento de exportaciones, no incluya, dependiendo del resultado electoral, de las señales de largo plazo, que uno pueda atraer inversiones al sector energético, al sector minero. O sea, tenemos, no quiero pecar de ingenuo, pero tampoco ser exageradamente pesimista con que uno no pueda tener, no sé si necesariamente hay una caída del producto en 2024 contra 2023. No, no, puede haber una caída en la composición. Estoy de acuerdo con que le vaya mejor a los sectores transables contra los no transables, a los rurales contra, o al interior contra los urbanos, pero en la situación de deterioro actual de esta inflación, un programa de estabilización que pueda ser relativamente exitoso, unido con un factor climático y unido con algunas señales en el sector energético, es muy importante y muy positivo que se esté terminando el ujú, gasoducto. ujú, El ujú. gasoducto significa para el año que viene un montón menos de importaciones y eventualmente posibilidades de exportación. La verdad es que Argentina tiene, frente a la transición energética mundial, un montón de oportunidades Ujú. en energía, en sectores intensivos en energía, en minerales críticos para el proceso mundial de electrificación y transición energética. Eh, Sí. eh, Está bien, o digamos, sea, que vos lo que estás diciendo finalmente es que quizás, si bien la herencia económica en la superficie es problemática, hay algunas cuestiones en la transición que pueden ser muy favorables al nuevo gobierno. Y una es que la muy mala situación económica puede dejar muy débil al frente de todos, que siempre es una oposición muy fuerte a cualquier intento de cambio. Eso no quiere decir que no haya fuerzas reales como sindicatos, empresarios protegidos, empleados públicos, que también van a ser una fuerza de oposición a las reformas, pero por lo menos no van a tener el brazo político armado. Y que además este año, por la situación económica y por la sequía y por otros factores estructurales, van a dejar un rebote muy fuerte en la economía, ¿sí? Si alguien la pone un poco en orden. estoy de acuerdo con exactamente esas dos cosas y sumo una tercera, y es que realmente eh, hay el contexto de transición energética, la guerra, la invasión que continúa de Rusia a Ucrania,
significa también eh, buenas posibilidades estructurales para nuestros productos y para nuestros productos de exportación. Entonces, puede haber coincidir esos dos factores que dijiste con una coyuntura internacional favorable, quizás tasas de interés decrecientes o por lo menos no crecientes, y eso, digamos, tener esa trilogía me hace ser, digamos, ver una posibilidad de que el 2024 no sea puro ajuste, no, que ya haya factores de crecimiento y propiamente los climáticos van a estar. Claro, claro. Bueno, Ernesto, te agradezco mucho y placer haber hablado con vos, ¿sí? Bueno, gran placer. Veo en la pantalla que me fue agarrando acá el atardecer y yo tenía luz de frente, así que me fui oscureciendo en la imagen, pero espero no haberme oscurecido Nada, en la conversación. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. igualmente. Chao. Bueno, un abrazo.